Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Esto es Sally lo sabe y hoy aprendemos a calcular los múltiplos y los divisores de un número. Así que, si estáis listos, ¡vamos al lío! Definimos múltiplo como todo un número que contiene a otro un número exacto de veces. Por ejemplo, 15 es múltiplo de 3 porque 15 contiene al 3 exactamente 5 veces. Como también los del 5 porque lo abarca 3 veces exactas. Para calcular los múltiplos de un número, multiplicamos este por los sucesivos números naturales. Por ejemplo, para calcular los múltiplos de 4, multiplicamos 4 por 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, y los productos obtenidos, el 0, 4, 8, 12, 16, forman el conjunto de múltiplos de 4, que podemos expresar con una M mayúscula y un 4 entre paréntesis o con un 4 y un puntito sobre él. Los puntos suspensivos indican que el conjunto de múltiplos de un número es infinito, como infinito también es el conjunto de números naturales. Bueno, todos excepto 0, que solo contiene un múltiplo, que es el mismo. Si nos fijamos en el ejemplo, el primer múltiplo de 4 es 0 y el segundo es el mismo. Esto no es exclusivo del 4, sino que es una propiedad aplicable a todo número natural, ya que el primer múltiplo de un número es el 0 y el segundo múltiplo de un número es el mismo. ¿Y divisor? ¿Qué entendemos por divisor? Pues un divisor es un número que cabe en otro un número exacto de veces. En el ejemplo anterior vemos que el 3 es divisor de 15 porque cabe 5 veces en él. Al igual que lo es 5, que cabe exactamente 3 veces en el 15. Atendiendo a esto, el conjunto de divisores de un número lo forman todos aquellos números que lo dividen una cantidad exacta de veces. A diferencia de los múltiplos, el conjunto de divisores de un número es finito, es decir, lo forman una cantidad limitada. ¿Y cómo calculamos los divisores de un número? Podemos hacerlo de dos formas. La primera solo es fiable para el cálculo de divisores de números pequeños. Por ejemplo, si queremos calcular el conjunto de divisores de 10, que expresamos con una D mayúscula y el 10 entre paréntesis, iremos dividiendo el 10 entre todos los números igual o menores que él, es decir, iremos dividiéndolo del 1 al 10, y escogeremos como sus divisores solo aquellos entre los cuales la división resultante sea exacta, y eso solo se cumple con el 1, 2, el 5 y el 10. Por tanto, el conjunto de divisores de 10 está formado por esos números, el 1, el 2, el 5 y el 10. Sin embargo, si queremos calcular el conjunto de divisores de números grandes o muy grandes, aplicar el método que os acabo de explicar no es aconsejable porque además de que nos llevaría una eternidad hallarlo, corremos el riesgo de que se nos escape algún que otro divisor. Por eso, para esos números muy grandes, es más rápido y fiable emplear este otro método que os explico a continuación con un ejemplo. Bien, queremos calcular todos los divisores de 120, y para ello lo primero que hacemos es descomponerlo en factores primos. Vemos que 120 es el resultado de multiplicar 2 al cubo por 3 por 5. Si tenéis alguna duda de cómo descomponer un número en factores primos, os dejo un enlace en la descripción del vídeo en el que ya tratamos esa materia. Si queremos saber previamente el número exacto de divisores que tiene 120, lo hacemos de esta forma. Sumamos 1 al exponente de cada factor primo. 2 tiene como exponente 3, por tanto, a 3 le sumamos 1, 4. 3 tiene como exponente el 1, por tanto, 1 más 1, 2. Al igual que 5, que tiene también como exponente el 1. 1 más 1, 2. A continuación, multiplicamos los resultados de esas sumas, 4 por 2 por 2, y el resultado es 16. Por tanto, 120 tiene 16 divisores, y lo siguiente es calcular cuáles son. Una vez hecha la descomposición factorial, cogemos el factor primo de mayor exponente, en este caso 2 elevado al cubo, y lo desplegamos como potencias de base 2, cuyos exponentes van desde el 0 hasta el 3 de esta forma: 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 y 2 elevado a 3. Y seguidamente calculamos el valor de dichas potencias. 2 elevado a 0 que da como resultado 1, 2 elevado a 1 que da como resultado 2, 2 elevado a 2 que es 4 y 2 elevado a 3 que es 8. Bueno, pues ya tenemos 4 divisores de 120. Seguidamente lo que hacemos es multiplicar el siguiente factor primo, el 3,
por los resultados de las potencias anteriores. Es decir, multiplicamos el 3 por 1, por 2, por 4 y por 8. Y nos da como resultado 3, 6, 12 y 24. Bien, ya hemos sumado 8 divisores. Y finalmente lo que hacemos es coger el último factor primo, el 5, y multiplicarlo por las dos filas de divisores anteriores. Multiplicamos el 5 por 1, por 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Como vemos, 16 son los divisores de 120. Ahora ya solo nos falta ordenarlos. El conjunto de divisores de 120 está formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 y 120. Como vemos, el primer divisor de un número es el 1 y el último es el mismo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like y compártelo. Nos vemos en próximos vídeos del canal. Un saludo.